acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos un programa extraordinario del Constitucional que se sigue transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta, a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Nuestro programa de hoy es mucho menos animoso que el habitual. El día de hoy es un día triste para la democracia, pero del que podemos sacar algunas lecciones valiosas e importantes sobre el funcionamiento del sistema y del Estado constitucional. Pero intentaremos hacer un recuento de lo que ha pasado y de lo que dice la Constitución en relación con la situación que atraviesa el país en este momento. Como ustedes saben, hoy en la tarde se iba a debatir la vacancia del presidente por incapacidad moral, pero antes de que eso suceda, en la mañana el presidente anunció lo siguiente. Presten atención. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas
Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. Ok, como ustedes habrán podido apreciar, la persona que hablaba ejercía el cargo, llevaba la banda del presidente de la República. En ejercicio del cargo, dijo que atendiendo a un reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomaba la decisión, y cito, de establecer un gobierno de excepción. Un gobierno de excepción. Orientado a restablecer el Estado de Derecho. No se entiende muy bien en qué sentido se restablece el Estado de Derecho irrumpiendo en el orden constitucional. Y dicta las siguientes medidas. En primer lugar, disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia nacional. No cabe ninguna duda sobre la voluntad expresada en el acto de disolver el Congreso aún más. Como recordarán ustedes, el Tribunal Constitucional publicó un auto de medida cautelar en el que establecía que el Poder Ejecutivo no podía disolver el Congreso basado en la decisión de interpretar la resolución del Congreso. En este caso ni siquiera hubo una segunda denegatoria fáctica. Se expresa sencillamente la decisión política unilateral de romper el orden democrático disolviendo temporalmente el Congreso de la República, por un lado, e instaurando un gobierno de emergencia simultáneamente. Por otra parte, el presidente anunció también que convocaba en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes. Como ustedes se imaginarán, la convocatoria a un proceso de elecciones tiene unas reglas y unos plazos que naturalmente, esta decisión es consecuencia de la anterior de disolver el Congreso sin ninguna base constitucional. El Poder Ejecutivo decreta el toque de queda a partir de las 22 del día de hoy y además, y creo que este era el acto verdaderamente significativo, declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y también el Tribunal Constitucional. Creo que esta decisión expresada y que acabamos de escuchar en su literalidad constituye claramente un golpe de Estado, una interrupción del orden constitucional. Ahora bien, el punto es, ¿y cuál es la consecuencia de este acto? La propia Constitución tiene previsto una situación de esta naturaleza. El artículo 46 dice expresamente lo siguiente, y cito: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. En consecuencia, los poderes públicos, las Fuerzas Armadas, las instituciones del Estado, no tenían un deber de obediencia. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional siguió funcionando y atendiendo normalmente a pesar de que el entonces presidente había dispuesto su reorganización. Claramente, esto supone una decisión de no obedecer a un gobierno usurpador. Continúo, porque el artículo 46 todavía no ha terminado. La población tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Así que claramente la Constitución reconoce un derecho de los ciudadanos de protestar, de hacer pública su rechazo a la usurpación del poder.
Y por último, el artículo 46 cierra con una última frase que se refiere ahora expresamente al efecto jurídico de las decisiones de los usurpadores del poder. Dice, y cito una vez más, son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Queda claro entonces que por mandato constitucional, cualquier acto derivado del cierre del Congreso, de la decisión de intervenir en los órganos de la Administración de Justicia, está afectado de nulidad de acuerdo con el mandato de la propia Constitución. Pero las consecuencias no se limitan a la nulidad de los actos que se hubiesen llevado a cabo como consecuencia de la usurpación, sino que también puede dar lugar al procesamiento penal de los autores y eventuales cómplices del alzamiento contra el orden constitucional. De hecho, el título 16 del Código Penal se refiere a los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, específicamente. Y vamos a ver la secuencia, a continuación, vamos a ver un poco la secuencia de hechos que se han presentado. Y esto es importante, seguir la secuencia de los hechos, porque el artículo 128 de la Constitución dice lo siguiente. Cito una vez más. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Entonces, el constituyente fija las responsabilidades penales que puede haber lugar y dice, hay una única opción para eximirse de responsabilidad. No basta con salvar el voto y decir en el Consejo de Ministros yo estoy en desacuerdo. La Constitución exige que renuncien inmediatamente. El presidente de la República anunció este cierre del Congreso y la consumación del golpe de Estado a las 11:48 de la mañana en el discurso que hemos visto, estableciendo además el toque de queda y la intervención de los órganos de la Administración de Justicia. A las 11:59 se presentó la renuncia del ministro de Cultura, a las 12:06 del ministro de Relaciones Exteriores, a las 12:07 la del ministro de Economía y Finanzas y a las 12:11 la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos. No conozco la situación del resto de los ministros, pero queda claro el mandato establecido en el artículo 128 de la Constitución. Los órganos del Estado expresaron de un modo prácticamente inmediato su rechazo al golpe de Estado. De hecho, el presidente del Tribunal Constitucional calificó en horas de la mañana, a pocos minutos de producido el anuncio del presidente de su decisión de disolver el Congreso y de intervenir los órganos de la Administración de Justicia, incluyendo al propio tribunal, el presidente calificó a esa decisión como un golpe de Estado. También rechazaron la decisión del presidente del expresidente de la República de un modo expreso y la calificaron como un golpe de Estado el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Presidenta del Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, todos ellos rechazando la decisión expresada por el entonces presidente. Con posterioridad a estas iniciales declaraciones, el presidente del Tribunal Constitucional hizo una conferencia de prensa y una declaración, emitió un comunicado de prensa en los siguientes términos. Vamos a escuchar el texto del comunicado que publicara el Tribunal Constitucional.
Muy buenas tardes. Frente a los últimos acontecimientos ocurridos durante la mañana del día de hoy, el Tribunal Constitucional, en su rol de guardián de la Constitución, conforme al artículo 201 de la Constitución, emite el siguiente pronunciamiento. De acuerdo al artículo 43 de la Constitución, el Estado peruano se suscribe al modelo democrático representativo y se organiza bajo el principio de separación de poderes. La situación política que estamos afrontando ha sido resuelta por la reciente decisión de activar la sucesión presidencial luego de haberse declarado la vacancia del expresidente Pedro Castillo. En ese sentido, invocamos a los poderes públicos a actuar en sujeción a la Constitución y a las leyes, preservando la democracia constitucional y los derechos fundamentales. La ciudadanía debe mantener la calma y hacemos un llamado a que las instituciones del Estado continúen funcionando con normalidad y en respeto a las libertades públicas. Muchas gracias. Muy bien, está clara entonces la posición expresada por el presidente del Tribunal Constitucional. Menos de 2 horas después de formulado el anuncio, el expresidente Castillo abandonó el Palacio de Gobierno y con un destino que en principio no se conocía, pero finalmente fue detenido. Y resta ahora aclarar la situación penal que enfrenta. Resta saber si será acusado por los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional a los que hacíamos referencia, o si se trata de desobediencia a la autoridad por no acatar la decisión del Tribunal Constitucional que dispuso que no se podía disolver el Congreso, o si se lo encuadra como delito de abuso de autoridad al ejercer la función de un modo contrario a la Constitución. El cauce propiamente penal habrá que determinarlo y serán las autoridades judiciales las que determinen cuál es la situación procesal del expresidente. Pero lo que es completamente cierto es que el expresidente ya no cuenta con la inmunidad prevista en el artículo 117 y en consecuencia puede ser ahora acusado de delitos comunes. Por lo tanto, se abre aquí un capítulo penal que deberá ser aclarado en las próximas horas, en el corto plazo, por cuanto no puede estar detenido sin ninguna causa. En consecuencia, tendrá que el Ministerio Público y la Administración de Justicia adoptar las medidas necesarias y seguramente se comunicará cuáles son los hechos en virtud de los cuales se investiga y eventualmente detiene al expresidente, pero justamente porque es expresidente es que puede ser acusado de delitos comunes. El diario oficial El Peruano ya ha publicado una decisión extraordinaria, esta que ustedes están viendo, en la que se publica la Resolución Legislativa 1/2022-2023, que dispone declarar la vacancia de la presidencia de la República. ¿Sí? El Congreso el día de hoy aprobó con 101 votos a favor, 6 votos en contra y 10 abstenciones esta resolución que ustedes están viendo en pantalla, que está publicada en el diario oficial El Peruano el día de hoy y que dispone declarar la vacancia de la presidencia de la República. Esta resolución que declara la vacancia dice lo siguiente. Artículo primero. Declárase la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, concordante con el artículo 117. Artículo segundo. Declaración de vacancia. Declárase la vacancia de la presidencia de la República y en consecuencia la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución.
Como ustedes se imaginarán, esta resolución naturalmente toma en cuenta el mensaje realizado por el presidente de la República, en el que expresa su decisión, dice el Congreso, de, y cito, usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución. Y naturalmente da cuenta del contenido del artículo 46 que ya hemos leído con ustedes. En consecuencia, se ha declarado así la vacancia del cargo de presidente. Frente a una situación de esta naturaleza, como dice la resolución, procede la aplicación del artículo 115 de la Constitución. El artículo 115 de la Constitución dice lo siguiente: por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente y, en defecto de este, el segundo vicepresidente. Como consecuencia de la declaración de vacancia, se procedió a justamente seguir el orden de prelación establecido en el artículo 115 de la Constitución, y en consecuencia se tomó juramento a la que entonces era vicepresidenta en ejercicio y hoy es la primera presidenta de la República. La señora Dina Boluarte juramentó el cargo de presidenta de la República y, en consecuencia, en este momento es quien ejerce legítimamente el cargo luego de los episodios que hemos narrado. Desde la perspectiva internacional, como ustedes saben, hace poco hubo una misión de la OEA, convocada precisamente por el Poder Ejecutivo, que hoy ha dispuesto a disolver el Congreso. La OEA ya anunció expresamente que reconoce el proceso de sucesión en la presidencia de nuestro país y que reconoce expresamente a la señora Dina Boluarte como presidenta constitucional del Perú. La Organización de Estados Americanos, a través de su presidente, dijo lo siguiente: saludamos a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y su llamado a la unidad nacional. Reafirmamos el apoyo de la OEA a la democracia, la paz, la institucionalidad y a la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática con un diálogo incluyente, abierto, franco y respetuoso, dijo el presidente de la organización, el señor Almagro. De modo que la designación de la vicepresidenta ha seguido el orden de sucesión constitucional establecido en el artículo 115 de la Constitución y además ha sido reconocida como presidenta en ejercicio por la Organización de Estados Americanos. A ver, decimos, este es un día triste para la democracia. Ninguna interrupción del orden constitucional genera un espíritu festivo. De hecho, los actores políticos tienen el deber de conducir las discrepancias naturales, las discrepancias políticas, pero dentro de los canales de la Constitución. No puede ser tolerable, y en todo caso habla bien de nosotros, habla bien del Perú, que hayamos tomado rápidamente medidas correctivas frente a un golpe de Estado. Si alguna lección positiva creo que hay que sacar es que menos de 2 horas después de que se anunció un golpe de Estado, se estaba comenzando a hacer efectiva la responsabilidad de los autores de ese delito. Que no exista impunidad me parece que es una consecuencia saludable para el sistema. Se puede, insisto, tolerar la diversidad de opiniones, pero no resulta tolerable la interrupción del orden constitucional, un sencillo golpe de Estado, un gobierno de emergencia que aspira a gobernar mediante decretos leyes, como dijo
el expresidente en su discurso que escuchamos al principio. La democracia ha activado entonces los mecanismos institucionales de sucesión en el cargo de presidente y por lo tanto la presidenta que ejerce en este momento el cargo lo hace desde la perspectiva constitucional de un modo legítimo. Ahora deberá legitimar el ejercicio de su presidencia con medidas adecuadas y esa ya es una discusión del ámbito de lo político que excede lo propiamente constitucional, que es aquello que nosotros pretendemos abordar en nuestro programa. No somos un actor político, no soy un intérprete de la realidad política, soy un lector de la Constitución y expreso mis opiniones en relación con el papel que el artículo 46 le adjudica a los ciudadanos. Habrá que debatir si debe producirse una reforma política, si él ejercerá el cargo para completar su mandato, que es en principio la solución constitucional, o si por el contrario se procederá a un adelanto de elecciones, pero esas serán decisiones políticas que se deben adoptar en el contexto del respeto por las instituciones. Vamos a dejar aquí este programa especial. Lo que queríamos era básicamente presentar el marco constitucional, los hechos que sucedieron y cómo se desenvuelven las consecuencias de esos hechos desde la perspectiva exclusivamente constitucional. Resta, por cierto, la actuación de los órganos de la Administración de Justicia en relación con el procedimiento que corresponda seguir respecto de la responsabilidad penal que pudiera caber a los autores y cómplices de la decisión de interrumpir el orden constitucional. Pero esa será una decisión de la Administración de Justicia. En lo que a nosotros concierne, les agradecemos por seguir esta edición especial de El Constitucional y nos vemos en la siguiente. Esperemos que ahora sí sea la tercera temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.